dedicar estos momentos a meditar en su palabra, esperando que pues sea de bendición en nuestra vida, cosas buenas, las que proceden de lo alto. No esperemos recibir cosas malas de parte de nuestro Dios, y esta tarde no debería ser la excepción. A nadie de ustedes, ni a mí, nos gustaría ni nos gusta que nos roben. No sé si recuerdan la última vez que fue víctima de un amante de lo ajeno. Yo quizás en 2 ocasiones a lo largo de mi corta existencia, comparada con los cerros, ¿verdad?, diría alguien, pero a lo largo de mi vida, quizás en 2 ocasiones alguien que yo me haya enterado me han quitado mi cartera, en una ocasión, y en otra, no sé, algo de la camioneta se lo adueñaron. Y se siente feo, ¿verdad? Cuando usted va y paga algo y no se lo dan, por ejemplo, pues se siente ofendido, agraviado. En una ocasión a mi hermana le robaron su casa y le dejaron un destrozo. Y es algo, pues, que no es agradable, hermanos. Allá en 1980, hablando de deportes, hermanos, en México a nivel Juegos Olímpicos ha tenido muy buenos atletas, donde ellos practican algo que se llama la caminata. Y en la caminata es un deporte donde una de las reglas, hermanos, es que los 2 pies, nunca pueden estar los 2 pies en el aire, siempre un pie tiene que estar tocando el suelo. Y México, allá en los 70s, recibió un profesor ruso que vino a enseñarnos a los mexicanos cómo practicar la caminata. Y les enseñó también a algunos que empezaron a ser campeones olímpicos y campeones mundiales. Y había ahí en los 80 un campeón mundial que era Daniel Bautista, y le faltaban, hermanos, 2 kilómetros para terminar la carrera. Y él en primer lugar, y todo México viendo sus televisiones en blanco y negro, y emocionados. Y entró a un túnel, el famoso túnel de los 2 kilómetros. Iba en primer lugar, y México emocionado por su medalla de oro, que ya la sentía. Y cuando termina ese túnel de aquel lado, ya no salió Daniel Bautista. ¿Saben por qué? Lo descalificaron injustamente. Y todos decían, le robaron, porque tenía que ganar Rusia, hermanos, porque los Juegos Olímpicos eran en Rusia. Y allá venía Rusia y Alemania. Y sintieron feo, y el deportista sintió más. Hermanos, pero no sintió tan feo como Job lo sintió. Job es un personaje bíblico, íntegro, reconocido como perfecto en sus caminos delante de Dios, una persona honesta, una persona que adoraba a Dios y le ofrecía tiempo, así como usted le ofreció tiempo hoy, con 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y que tenía mucha riqueza. Sin embargo, cuando Satanás, el diablo, pone sus ojos sobre él y dice, no puede ser que haya alguien así, no puede ser que haya alguien que sea tan buena persona. Y va delante de Dios el diablo y le pide permiso para atormentarlo, para hacerle maldad. Y una de las cosas, o 2 de las cosas que hace el diablo, el enemigo del hombre, el enemigo de Dios, para castigar, él sí castigar a Job, fue robarle. Miren lo que dice en Job capítulo 1, versículo 13. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino
en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Nada más escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hicieron los sabeos? Eran los vecinos, eran unas tribus que andaban nómadas por ahí cerquita. Vieron que Job era un hombre rico y que tenía muchos animales de carga. Para eso usaban los burros, los asnos. Para eso usaban los bueyes, para sembrar, para labrar la tierra. Pero los sabeos se fijaron y Satanás los utilizó a ellos para robarle a Job sus animales, su riqueza. Dice ahí más adelante, en el versículo 17, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. ¿Y qué hicieron? Se los llevaron. Bueno, los camellos se utilizaban para transportarse y eran símbolo de riqueza en el desierto. También eran animales de carga. Esto convertía a Job en un hombre muy rico. Sin embargo, estos caldeos, que vivían allá como a 1000 kilómetros, hasta allá llegó la noticia de que había un hombre muy rico, y viajaron, hicieron 3 escuadrones. Pero ¿quién puso eso en el corazón de los caldeos? Es el mismo diablo. Es el enemigo del hombre el que vino y robó a Job y le quitó sus riquezas. Hermanos, si vemos la vida de Job y sus pruebas, vemos que el diablo le robó sus animales, le robó su riqueza, le robó a sus hijos porque van a morir, y le robó su salud. Ya le había robado antes la inteligencia a su esposa. Y le había robado. Job es un ejemplo, hermanos, de alguien que es asaltado por el diablo. Es robado por el mismo diablo. El Señor Jesús en Juan capítulo 10 usa esta imagen cuando Él dice que Él es el buen pastor. En Juan, en el capítulo 10, dice el Señor Jesús enseñándoles a nosotros, ahorita en el versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, antes de mí, dice, ladrones son y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y lo dice el 10, que es el que quiero que pongamos atención ahorita de manera especial. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Hermanos, hoy vamos a ver este tema, y quiero que veamos nada más cómo Satanás nos roba. ¿Qué es lo que nos roba Satanás? Porque aquí lo que dice y lo que está haciendo referencia el Señor Jesús acerca del enemigo, acerca del ladrón, dice, es que el ladrón está haciendo referencia al mismo espíritu malo que actúa a través de las personas. Es decir, el diablo actuó a través de los sabeos para robar a Job. El diablo actuó a través de los caldeos para robar a Job. El diablo actuó a través de una enfermedad para robar a Job. El diablo actuó a través de la esposa de Job para tratar de robarle a Job su integridad, mas no pudo. Vamos a ver unas 4 cosas que nos puede robar Satanás, o nos ha robado.
Y la primera de ellas es la que le robó a Adán y a Eva. A Adán y a Eva lo que le robó, muchas cosas, pero sobresale una. A Adán y a Eva le roba su inocencia. Porque ellos eran inocentes y nos dice ahí en Génesis capítulo 3 que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué Moisés nos reveló eso? O Dios a través de Moisés nos reveló eso. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Era porque ellos tenían inocencia. ¿Y por qué cuando ellos pecan, lo primero que hacen es darse cuenta que están desnudos? Es porque perdieron la inocencia. Lo primero que Dios robó al hombre fue la inocencia. Y es lo primero que sigue robando al hombre en la actualidad. Hermanos, amigos, cuando un hombre pierde su inocencia, hablando de un hombre o una mujer, cuando mira las cosas con malicia, es cuando Satanás ya lo empieza a utilizar. Es cuando Satanás le empieza a robar aquello que valioso en el hombre, que lo mantiene en relación con su Dios, con su Creador. Y esto es todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Es parte de nuestro crecimiento. Es parte de la naturaleza humana pasar a través de ese hurto cuando perdemos la inocencia, hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, hace referencia a este asalto, a este hurto. Dice segunda a los Corintios 11:3, dice: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, ¿qué tenía miedo? ¿Qué tenía miedo Pablo acerca de la iglesia y acerca de ustedes y de mí? Lo que Pablo dice que él tenía, temo. ¿Y qué temía Pablo? Dice, temo que a ustedes les pase lo mismo que le pasó a Eva, porque fue la primera que fue engañada. Dice, temo que a ustedes les pase lo mismo que le pasó a Eva. ¿Y qué le pasó a Eva? Dice, que los sentidos suyos sean extraviados. Es decir, que se los quiten. Que Satanás nos robe nuestra inocencia. Y decimos, hermanos, el diablo sigue robando la inocencia del ser humano. Todos los días. Todos los días. Y es algo por lo que todos tenemos que pasar. ¿Qué más puede robar? ¿Qué más puede robar Satanás? En Marcos capítulo 5 vemos otro ejemplo de lo que nos puede robar Satanás. Bueno, es que ya me robó la inocencia, pues ya crecí, ya no soy un bebé, ya no soy un niño, ya no tengo nada más que hacer, ya perdí mi inocencia, ya lo veo todo con malicia. ¿Qué más me puede robar Satanás? Bueno, ahí en Marcos capítulo 5 vemos un ejemplo de algo más que nos puede robar Satanás. Ahí tenemos a un hombre que había sido robado por Satanás. Dice en el capítulo 5, versículo 1, que este hombre se encontraba en una región de los Gadarenos. Y era un hombre, dice, que vivía en los sepulcros, versículo 3. Y era un hombre que nadie podía amarrarlo, nadie podía atarlo. Dice, porque aún las cadenas eran rotas por su fuerza. ¿Y qué lo hacía fuerte? ¿Qué lo hacía darle miedo a los demás? Dice el versículo 4, que muchas veces lo habían querido amarrar, pero él se soltaba. Dice, nadie lo podía dominar. Versículo 5, dice que andaba de día y de noche, gritando en los montes y en los sepulcros. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? Porque le habían robado algo, hermanos.
versículo 6, dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y dice que en el versículo 9, que el Señor Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le responde: yo me llamo Legión, porque somos muchos. Hermanos, lo que había sido robado a este hombre era su identidad. Una ocasión que veíamos este tema, les decía cómo querían que se llamara él: Juan, Pedro, Jacobo, Judas. Ya no se llamaba más así. Ahora su nombre había sido cambiado. Ahora se llamaba como aquel que lo gobernaba. Ahora se llamaba Legión. Ya no era aquel Juan que había crecido con su familia. Ya no era aquel niño que se llamaba Pedro o Simón. Ahora era Legión, hermanos, porque su identidad había sido robada. Hermanos, Satanás se roba la identidad de las personas. El diablo nos roba quiénes somos. Y es que cuando nacemos o cuando nacimos, éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios y éramos hijos de Dios. De los tales es el reino de los cielos, de los niños, en la inocencia. Sin embargo, cuando crecemos, perdemos esa relación con Dios. Y esa identidad nos es robada. Y nos convertimos en hijos del maligno. Cuando perdemos la identidad, hermanos, dejamos de ser quien realmente éramos. Y lamentablemente, esto también pasa, hermanos, en la iglesia. Es decir, pasa con las personas, con todos. Pasa con el cristiano a veces. Cuando tenemos nuestra identidad y nos olvidamos quiénes somos. Me acuerdo de un hermano que le decía a su hijo cada vez que iba a la escuela: no se te olvide quién eres. No se te olvide tu apellido. Da honor a tu apellido. Que se hable bien de los Esparza. Sí, mira, tus hermanos se han portado bien. Tú eres el último, que se hable bien de ti. No se te olvide quién eres. Y al otro se le olvidaba. ¿Por qué? Porque le roba la identidad. Cuando Satanás nos roba la identidad como cristianos, nos olvidamos que debemos ser y debemos andar como Cristo anduvo. Y se nos roba la identidad cuando nos dejamos dominar por el enemigo, hermanos. Cuando la iglesia pierde su identidad, no sabe quién es. Un tema que dijo el hermano hace un año, hermano Juan, la identidad, un estudio, la identidad de la iglesia. Cuando la iglesia olvida su identidad. Estuvo muy bueno, porque hablaba precisamente de eso. Porque cuando el diablo nos engaña, así como engañó a Eva, no nada más perdemos la inocencia, sino podemos perder nuestra identidad. Y nos preguntan: bueno, ¿y qué es esa iglesia donde vas? Y a veces no sabemos qué contestar, porque nos hace falta conocer bien nuestra identidad para conservarla, para no dejar que nos la roben. Hermanos, a este hombre era conocido como Legión. Sin embargo, el Señor Jesús lo va a limpiar y va a recuperar su identidad y le regresa la identidad que él tenía, de tal modo que los demás, cuando lo vieron, les dio miedo. Que no era este hombre que andaba en los sepulcros, que no era este hombre el que gritaba en los montes, que no era este hombre al que le teníamos miedo, y el que andaba amarrado con cadenas y ahora está limpio, rasurado, sentado ahí y diciendo de un tal hombre que lo sanó y que lo libró de eso que lo atormentaba. Y dice que les dio miedo. ¿Qué les dio miedo? Que él recuperó, hermanos, su identidad. Satanás nos puede robar nuestra identidad si nos descuidamos en cualquier momento.
Dice el asesino cuando acaba de asesinar, es que no supe lo que hice. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le robó su identidad en ese momento, se descuidó. Hermano, ¿qué más nos puede robar Satanás? Nos puede robar la inocencia, nos puede robar nuestra identidad, nos puede robar aquello que escuchamos cuando venimos. Y es que cuando venimos salimos bien alimentados. Yo me acuerdo que de joven iba allá en Monterrey, en Mitras, iba y salía bien pilas, decía, y salía bien animado, y nada más saliendo empezaban a haber problemas alrededor. Y decía, ¿qué pasó con la alegría que traíamos? Hermanos, en Mateo capítulo 13, el Señor Jesús usa una parábola para enseñarnos que también el maligno nos puede robar algo más. En Mateo capítulo 13 usa una parábola de las más conocidas del Señor Jesús, que es la parábola del sembrador. Pero ahí cuando explica de una parte de las semillas, dice en el versículo 19, en Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, y tenga cuidado, porque ahorita si usted ha escuchado la palabra hoy, le puede pasar esto. Dice, porque cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y cuando viene el malo, dice arrebatar, hermano, significa quitar con violencia. Es decir, no va a ser sutil. Ese quitar no es pedir prestado. Dame la palabra que acabas de escuchar, no. Cuando él arrebata con violencia es cuando usted escucha un mensaje y no lo entiende. Por eso es importante que preguntemos. Oye, pues yo no entendí lo que se predicó. Bueno, voy a ver a quién le pregunto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos quedamos con la duda de qué habrá querido decir aquel palabrerío, pues yo escuché que leyeron tal versículo y no lo entendí, pero me voy a quedar con la duda total. Ahí empieza a robarnos Satanás. Si lo que nos sembró, lo que se nos sembró de la palabra de Dios, va a ser hurtado por Satanás. ¿Pero por qué? Porque no nos interesó preguntar qué significaba aquello. Nos narra la Biblia en Hechos, por allá en el capítulo, no recuerdo si es el 7 o el 8, usted recuerda, pero hay una historia, ¿verdad?, de un hombre de Etiopía, un morenito, más que yo, hermanos. No es racismo, pero los de Etiopía eran hombres de color. Pero sin embargo, él era un tesorero, iba a viajar, viajó y conoció acerca del judaísmo. Pero cuando él viaja a Jerusalén, y era rico este hombre, tanto que leía la escritura, pero no la entendía. Y cuando iba leyendo Isaías y no lo entendía, ¿se acuerdan que alguien es enviado a él a predicar y a preguntarle, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo él? No entendí. A veces pregunta el hermano Juan, ¿alguna pregunta? Y todos decimos, todo bien. Si nadie decimos nada. Y a veces nos llevamos dudas. Este eunuco etíope, este morenito, cuando alguien se acerca a su carruaje y por la ventana o por la puerta le dice, oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? Digo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Qué le estaba diciendo? Explícame qué significa ahí Isaías 53. ¿Y qué hizo? ¿Qué le faltaba? Nada más entenderle por qué. Ahí hay agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él entendió, hermanos, porque él no dejó que le robaran ese interés, no dejó que esa semilla que estaba entrando por sus ojos al leerlo fuera robada, porque él hizo algo más. Hermanos, depende de nosotros cuidar la semilla.
en primera instancia. O sea, hacer algo con lo que estamos recibiendo, hacer algo con ello y no dejar que sea robada, hermanos, arrebatada. El diablo viene a robarse, hermano, lo que usted está oyendo. Y cuando usted está leyendo la palabra, el diablo va a ir a robarle. Cuando usted quiera leer la Biblia, el diablo le va a poner cosas más atractivas alrededor para que usted las vea. Me acuerdo hace mucho. Cuando las congregaciones y hermanos empezaron a poner en el internet sus páginas, o no sé cómo llamarlo, eran blogs en aquel tiempo, salía un montón de publicidad. Yo estaba leyendo y se perdía. ¿Sabe por qué? Porque no quería que leyeras lo que había abajo de la publicidad y salía enfrente la publicidad. Así, hermanos, cuando la palabra es sembrada, llega el enemigo y nos va a robar. La cuarta cosa que quisiera ver que Satanás nos roba, y ya por último, hermanos, en esta tarde, la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 3. Miren, Satanás es el ladrón número 1, porque nos ha robado la inocencia, ¿sí? Porque nos quiere robar la identidad, y quizás nos las ha robado, porque ha robado la palabra que es sembrada en nuestro corazón, se la roba. Y como punto número 4, quiero ver qué le dice Apocalipsis a usted y a mí. Juan, en Revelación, le dice a la iglesia por ahí en el capítulo 3, es en Filadelfia, que es del versículo 7 en delante. Apocalipsis 3, y le dice a la iglesia en Filadelfia, dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso le dice a la iglesia en Filadelfia. En la mañana nos halagaron diciendo: somos una iglesia fuerte, ¿verdad? Íbamos bien halagados, salimos bien pilas en la mañana. Nos dijeron: no, una iglesia fuerte. Imagínense qué sintió la iglesia en Filadelfia cuando recibe la carta de Juan y le dice: pues tienes poca fuerza. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, tienes cosas buenas. Dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo voy a hacer que vengan sobre ellos y se postren a tus pies y reconocen que yo te he amado. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero en el 11 nos dice a nosotros, Juan escribiéndole a Filadelfia, y nos dice a nosotros, dice: he aquí yo vengo pronto. Son palabras del Señor Jesús reveladas a Juan. O sea, no es que Juan vaya a venir, sino que Juan dice lo que está diciendo el Señor Jesús a la iglesia. Pero le dice: aquí yo vengo pronto, Señor Jesús. Dice: retén lo que tienes para que ninguno te robe la corona. Y habla dos palabras, que es retener. Retener es cuidar, hermanos. Es cuidar algo que ya tenemos. ¿Y para qué lo tenemos que cuidar? Dice: es que yo no quiero, dice el Señor Jesús a nosotros, que nadie te quite lo que es tuyo, lo que ya es tuyo. Tú ya tienes una corona. Aquí mismo en Apocalipsis se dice, que es donde nos dice a la iglesia, dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan? Les comentaba en la mañana también. Entonces, ya somos reyes, ya tenemos una corona. Sin embargo, la exhortación del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia y aquí en Vista Hermosa es: reténla, dice, y que no te la roben. Es decir, cuídate del ladrón, porque el ladrón te quiere robar la corona. Romanos capítulo 8.
Es al respecto de esto mismo. En el versículo 37 dice: antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es de la corona que está hablando el Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia, la que Él nos dio cuando vencimos. Dice: os he escrito a vosotros, ¿verdad? Dice Juan en la carta. Dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, dice, porque han vencido al maligno. Habla de vencer. Y en Hebreos 10:35 nos dice el mismo concepto, de que ya tenemos. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande premio o galardón. Nos habla de no perder también. Una confianza en que somos victoriosos. Una confianza en que ya tenemos la victoria. Sin embargo, hermanos, recordando el ejemplo que puse, si quieren del deporte, del mundo, pero nos enseña al fin de cuentas algo bíblico, de ese deportista, hermanos, que iba y entró al túnel. Iban 18 kilómetros avanzados de los 20 que son esa carrera. Hay una de 50, él era del 20. Y él se confió, hermanos, de que él iba a ganar porque iba adelante. Porque había rebasado a los otros que eran favoritos. Pero él no contaba, hermanos, que le iban a robar. Y le robaron la medalla de oro. Y nadie pudo decir nada, porque todo ocurrió en el túnel, en el último tramo. Hermanos, no nos confiemos de que ya tenemos la victoria. Igual que hay muchas enseñanzas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, por ejemplo, que se han visto recientemente. Porque a veces nos confiamos de que ya somos vencedores, y sí lo somos. A veces nos confiamos que ya tenemos la corona, y ya la tenemos. Sin embargo, nos hace falta ver lo supremo, la corona suprema, donde ya nadie nos la va a poder quitar. Vamos a leer para terminar la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, el único capítulo que tiene, segunda de Juan, es el versículo 8. Dice: mirad por vosotros mismos, hermanos, hermana, amigo, cuando usted sea cristiano, desde ahorita, fíjese bien, nadie lo va a andar cuidando. O sea, aparte de usted, el Señor Jesús cuida de usted, pero si usted se deja cuidar, si yo me dejo cuidar. Pero si yo me descuido, hermanos, va a venir el engañador y me va a robar. ¿Por qué dice aquí? Miren por ustedes mismos. Dice: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, la salvación se puede perder, definitivamente. Es una enseñanza bíblica. Entonces, cuando usted decida agarrar este camino, tómelo con seriedad. Y si ya lo tomó el camino, entendamos que en el camino hay asaltantes. Hay un asaltante muy poderoso. Cuando iba el hombre aquel bajando de Jerusalén a Jericó, él no sabía lo que le iba a pasar, y lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Sin embargo, llegó un hombre, de 3 que pasaron, uno de ellos se acercó y le extendió la mano y lo levantó. Y conocemos esa historia como la historia del buen samaritano, de aquel de quien no se esperaba, actuó para ayudar a
hombre que había sido víctima de un asalto. Hermanos, tenemos nosotros una ayuda más grande. Terminamos con la lectura que iniciamos, Juan, la segunda lectura que hicimos en el capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Es decir, el diablo, Satanás, nada más viene a robarles, viene a matarlos y viene a destruirlos. Pero yo, dice, yo no he venido a eso. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida, yo vengo a darles, yo no vengo a robarles. Y no nada más para que tengan vida, dice, sino para que la tengan en abundancia. Entonces, hoy se hace la invitación, si alguien quiere recibir ese regalo, en lugar de ser robado, de seguir siendo asaltado cada vez, se hace la invitación, el Señor Jesús, no yo, y dice, ¿quieren vida en abundancia? Aquí estoy, tómala, sé obediente. Vamos a cantar un himno de invitación para que nos ayude a pensar en esto. Yo no quiero ser robado más, yo quiero recibirlos, yo no quiero que me roben, y ojalá y que nadie de nosotros querramos eso. Dios les bendiga, Dios les guarde.